Plaza Pública. Noticias. Les venimos contando en la Plaza Pública Noticias que estamos en esta Semana Europea de la Movilidad y vamos a hablar de ello, más en particular en el entorno de la movilidad urbana de Murcia. Lo hacemos con el director de Movilidad Urbana de Murcia, arquitecto e ingeniero de caminos, doctor en urbanismo, Salvador García Illón, que ya está con nosotros en los estudios de esta casa de Onda Regional. Buenos días. Buenos días, Salvador. Bienvenido a este encuentro. Sigue usted también formando parte, además, de la responsabilidad del Laboratorio de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Estamos a punto de cumplir un año de su constitución, creo que fue en octubre del año pasado, del año 2024. Allí, pues se anunciaba que en este laboratorio se iban a acometer toda una serie de estudios, apoyándose también en cuestiones relacionadas con la estadística, incluso con la telefonía, con los desplazamientos que dejamos registrados a través de nuestros teléfonos móviles, para afrontar algunos de los retos más importantes que tiene la ciudad de Murcia en torno a la movilidad. ¿Tenemos algunas conclusiones ya? Sí. Un año a la vista. Hemos empezado ya a hacer algunas cosas, ¿vale? O sea, se han hecho pequeñas actuaciones en base a estos análisis que se han desarrollado durante estos primeros meses, ¿vale? Y la idea es un poco acometer la planificación de una manera estructurada. O sea, hacer primero, se acometieron las actuaciones más urgentes, que en ese sentido el concejal y el alcalde han sido, en mi opinión, muy interesantes a la hora de abordar la problemática de Murcia, porque en Murcia veníamos de una época en la cual se hicieron muchas actuaciones, ¿vale? Algunas más o menos acertadas, algunas, todas bien intencionadas, pero algunas, más o menos exitosas, pero que carecieron muchas veces de una planificación, ¿vale? Se hizo un plan de obras muy grande, en muy poco tiempo, pero sin una planificación previa suficiente. Y en este sentido lo que hemos hecho ahora ha sido, primero, trabajar bien con los datos, que se llama ahora la ciencia de datos, ¿vale? Y acometer estas pequeñas actuaciones quirúrgicas que eran más urgentes a acometer por así decirlo, cuando uno tiene, yo siempre digo que el tema de la circulación, por ejemplo, el tema de la movilidad y sobre todo el tema del tráfico es un tema que podemos asociar mucho a la circulación sanguínea, es el sistema circulatorio de nuestro cuerpo, ¿no? Pues una ciudad es un poco una analogía similar. Y lo que es un poco esos pequeños coágulos que teníamos ahí los hemos un poco intentado desatascar, ¿vale? Haciendo ese análisis que se ha ido planteando, ¿vale? Pequeñas actuaciones, que fue un poco lo que se fue a intentar arreglando de manera puntual, pero queda plantear un nuevo modelo, un nuevo plan, una nueva planificación a gran escala, que es un poco lo que estamos ahora implementando los datos, que es un poco el cambio respecto al paradigma anterior. Anteriormente se hizo sobre todo muchas obras, se hizo mucha actuación a gran escala, sin una planificación estructurada y sobre todo para generar las sinergias entre actuaciones. Y ahora estamos, planificando primero las actuaciones poco a poco para darle al ayuntamiento las herramientas que ya cometa las actuaciones a gran escala. Y eso es un poco lo que estamos ahora. Y esas pequeñas rectificaciones o puntualizaciones movieron la polémica en su momento en torno a la supresión de algún carril bus que había sido diseñado o algún carril bici. Sí, fueron tramos pequeños, eran zonas puntuales. El tema del Puente Viejo también, el Puente de los Peligros, me refiero. Hubo algunas que fueron transitorias también, ¿vale? O sea, pero eran actuaciones necesarias en el sentido de que se había estrangulado el tráfico en algunas zonas. O sea, por ejemplo, alguno de los temas que era importante, por ejemplo, una cosa que siempre planteaba, uno de los grandes errores que hubo en la anterior, ejecución de las actuaciones fue el implementar una red de BRTs, ¿no? Una red de carril bus, ¿vale? Cuando todavía no está implementado el modelo de transporte, por ejemplo, ¿vale? Uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque el problema está que tú lo que hiciste fue generar un espacio, ¿vale?, para los autobuses, ¿de acuerdo?, reduciendo el espacio para los coches, por lo tanto generando un mayor nivel de congestión en la parte de los coches, pero no pudiendo hacer que haya una transferencia modal de usuarios del coche al autobús. ¿Por qué? Porque al no estar licitada la nueva concesión de transporte público por autobús, las frecuencias que venían los autobuses eran los mismos, o sea, que tenían los mismos autobuses en la misma zona. Por lo tanto, al hombre se hizo un poco, se puso el carro delante de los bueyes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que pasa? Teníamos, y eso yo lo veía en muchos sitios, tú vas por Miguel Cervantes, por ejemplo, y veías, estaba el carril bus ocioso, por así decirlo, y la gente estaba, donde no había colapso, estaba colapsado ese carril, ¿vale? Porque ese modelo, que puede ser bueno, es bueno siempre y cuando haya una alternativa modal transporte público, ¿no?, de transporte público que facilite que haya una transición de usuarios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, mira, que es un poco la idea, con números, en Murcia hace unos 15 años más o menos teníamos lo que se llama una movilidad modalmente cautiva de un 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que 8 de cada 10 ciudadanos, ¿vale?,
no tenían alternativa de venir de coger otra alternativa para desplazarse. Por su coche, tenía que utilizar su coche o el transporte público, a lo mejor, porque no tiene coche o no tiene la edad o no tiene carné o lo que sea. O sea, es decir, no había ese 80% se ha ido reduciendo, ¿vale? Pero hay que reducirlo más. ¿Por qué? Pues ha ido reduciendo porque, ahora hay un tranvía que compite un poco con el autobús en algunos segmentos, por ejemplo. Y una cosa, por ejemplo, yo siempre he dicho, el tema de los carriles bus fue un gran en algunos sentidos y en algunos puntos, por ejemplo, el carril bici sí está bastante bien planteado, por ejemplo. El carril bici se está teniendo bastante demanda en muchos sitios. Y yo, por ejemplo, para venir aquí, hace 15 años, no hubiese venido de ninguna otra manera más que en coche, porque andando me pilla muy lejos. Autobús, al final tienes que coger dos enlaces y tal, no es operativo y no es suficientemente larga distancia a lo mejor para poder coger tal. Y sin embargo, por ejemplo, me he venido en patinete. ¿Por qué? Porque ahora tengo, digamos, una red más o menos de carriles, digamos, bici, que dentro de lo que cabe, pues más o menos me cohesiona mi trazado desde donde yo vivo en la ciudad hasta aquí, por ejemplo. Eso poco a poco ha ido reduciendo lo que llamo ese tráfico cautivo, es decir, esa transferencia para optimizar el mix modal, que es un poco lo que hemos estado analizando todos estos meses, ¿no? Y ese es un poco lo que hay que planificar. O sea, primero implementar las actuaciones estructurales, estratégicas, es decir, el plan de movilidad, por ejemplo, se puso todo ese plan de obras que se hizo una vez aprobó un plan de movilidad. O sea, el plan de movilidad estaba haciéndose después del plan de obras. Y ni la red de servicio, el modelo que se llama el modelo de transporte público, el modelo que está ahora, que parece que va a ser dentro de poco ya, pues se puso sin haberse puesto eso en marcha. Eso es lo que dice, primero poner en marcha el modelo de transporte público, generar, digamos, una planificación estructurada con un plan, digamos, en el sentido, darle los datos, nutrir eso bien de datos, ¿vale? Y ya entonces acometer las actuaciones, que es un poco lo que se está planteando ahora. El trabajo que se está realizando. Hay un punto negro, sin duda, que está fuera del casco urbano de la ciudad de Murcia, que a diario lo comentamos aquí cada mañana, desde el punto de la mañana, en este espacio público, en esta plaza pública Noticias, y es el nudo de Espinardo. Un nudo de Espinardo que día tras día sigue congestionado, que yo no sé, incluso en agosto estaba aquí trabajando y salías al mediodía y decías, bueno, debemos estar 4 en la ciudad de Murcia. Pues llegabas al nudo de Espinardo y estaba atascado, había retención. ¿Hay alguna fórmula de poder aliviar esto? ¿O hay que esperar a que se abra el arco noroeste, el arco norte? Claro, o sea, el nudo de Espinardo y más la ronda oeste en general, que es una ronda que está haciendo un papel que no le corresponde, porque es una ronda que está soportando un tráfico urbano e interurbano, que es lo que no tiene sentido. Es una ronda que hace 30 años en una ronda, digamos, por decirlo de alguna manera, interurbana, sería para circunvalar la ciudad de Murcia, ¿vale? Pero para circunvalar además en todos los sentidos, desde Alicante hasta Cartagena, desde María hasta Lorca, hasta Andalucía. O sea, todos los sentidos pasan por el nudo de Espinardo, lo que más conocemos muchas veces, porque no es porque tenga ninguna cosa exclusiva, sino porque es donde está el cruce de caminos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ese nudo de Andalucía, María, Alicante, Cartagena, norte, sur, este y oeste, ¿vale? Se cruza ahí realmente, ¿no? Pero realmente es todo un eje que circunvala la ciudad, que se planteó como una circunvalación, es decir, como una ronda exterior hace 40 años y hoy en día es una ronda urbana, por lo tanto está soportando esa doble función, ¿vale? Tanto la gente que ir de norte a sur de la ciudad pasa por ahí, porque al final es lo más operativo hoy en día en este tipo de ronda, pero es que cualquiera que venga de Madrid a Cartagena o de Alicante a Andalucía pasa por ahí también, ¿no? O sea, esa ronda, digamos, como solución estructural, ¿vale?, requiere de arcos, los arcos norte y noroeste, alguno está más avanzado que otro, ¿vale? Requiere de arcos para, digamos, descongestionarla, sobre todo para quitarle ese tráfico interurbano que no es propio, ¿vale? También se están haciendo cometer algunas actuaciones que son pequeños parches, que no están mal, pero son actuaciones que, digamos, tampoco van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Por ejemplo, ahora el Ministerio ha sacado un poco el cuarto carril para esa zona sur, ¿vale? Que bueno, eso muchas veces es una solución que es un parchecillo, porque al final generas un tráfico inducido. Tú vas ampliando carriles y el problema es que vas por generar más tráfico. Al final el tráfico se va colmatando poco a poco. Además, como hay un déficit de hace tantos años, se colmatará pronto también. Pero bueno, es un parchecillo para aguantar el mientras tanto, por decirlo de alguna manera. Y además el problema es que nosotros en los estudios que hemos hecho precisamente hemos detectado que hay una relación simbiótica, por decirlo de alguna manera, un poco a la analogía con la biología, ¿no?, entre lo que es el tráfico interno del circulatorio de la ciudad de Murcia y esa ronda, porque esa ronda nutre todo el tráfico. El 80%, 70% del tráfico más o menos que circula en los puntos más cargados de la ciudad de Murcia se nutren de entrada o salida con esa ronda, ¿no? Por lo tanto, esa congestión se transfiere luego. O sea, que si hay cola para entrar desde la ronda oeste, para salir de la ronda oeste, eso va haciendo como efecto aguas arriba, ¿no? Como cuando uno pone en una compuerta tajadera con agua o pone un estatal, va remansando, ¿no?, y el agua va subiendo las aguas arriba. Pues es lo mismo. O sea, cuando la entrada a ronda oeste se colapsa hasta en la circular incluso, ¿no? O sea, por lo tanto, esos temas hay que verlo, ¿no? Igual
el barrio del Carmen o cualquier otro punto uno sintomático que conozca y diga, sí, pero también es que hay atascos en la ciudad. Es que esos atascos muchas veces vienen motivados por ese problema. Por lo tanto, hay un problema estructural que es el que hay que abordar y que además es el gran foco a nivel medioambiental, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas ahí está. Eso iba a nivel medioambiental. Habían solicitado ustedes al Ministerio hace poco tiempo que les pudieran habilitar medidores de contaminación, pero ya en la propia ronda, o sea, no el medidor de aquí, que lo tenemos muy cerquita en San Basilio, porque decían ustedes que no era suficiente como para detectar el volumen de contaminación que provoca pues todo ese tráfico denso con los atascos del Nudo de Espinar, ¿no? Efectivamente, es que hace falta también tener una clara la correlación entre lo que es. En Murcia tiene una configuración compleja, porque Murcia tiene el problema de que tiene una idiosincrasia propia, que es su orografía, ¿no? Es un poco es una olla a presión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se genera el problema de la inversión térmica, que estratifica el aire y hace que muchas veces el aire no se mueva. Tiene el problema también de las quemas agrícolas, tiene el problema también del polvo sahariano, que está muy expuesta. Por lo tanto, cuando hablamos muchas veces de contaminación o de episodios de contaminación tal, muchas veces se tiende a asociar al tráfico y no está claro en qué medida el tráfico contribuye a eso, incluso en qué manera contribuye y en qué medida, digamos, dónde contribuye, porque no es lo mismo que sea en un sitio que en otro, ¿vale? Porque depende, digamos, dónde sea y cuándo sea, el factor causa-efecto puede ser uno u otro. O sea, por lo tanto, digamos, el tema no es hay que restringir el tráfico hacia lo tonto, no, o sea, por eso muchas veces yo siempre lo que defiendo es hay que hacer medidas del conocimiento, desde la planificación, porque esa planificación se basa en el conocimiento, no hacer medidas que sean políticamente correctas o cosméticas o de marketing para hacer una cosa que quede bien, ¿no? Que es el greenwashing que a veces se aplica en las administraciones públicas con mensajes que son muy bonitos y tal, pero no son efectivos, ¿no? Que es un poco el problema. Y el medir bien la afección de esa ronda oeste sería bueno para saber en qué medida, porque digo, nosotros a nivel de tráfico ya lo tenemos claro, el 70-80% de lo que es la problemática del tráfico en Murcia viene derivada con origen, destino, con esa tal. El tema a nivel medioambiental de la calidad ya está menos claro. ¿Por qué? Porque hay otros factores que te infieren muchas veces, ¿no? O sea, realmente es un problema que viene a ser, pues, la propia calefacción de las casas afecta para la calidad del aire. Por lo tanto, conviene medir bastante bien eso para tener claro exactamente cómo hay que atajar el problema, que es un poco la problemática en estos momentos, ¿no? Hay muchos asuntos en torno al tráfico. Una cuestión que a veces se plantean también los conductores, que vienen de esa ronda oeste, entran por ronda norte, por aquí cerquita de la emisora, y el objetivo suyo pues es llegar a la avenida 1 de Mayo o un poquito más adelante, o incluso a la FICA. Sí. ¿Es tan complicado hacer una especie de ola verde? Funciona en otras ciudades, la famosa ola verde que uno llega a una velocidad de entre 30 o 40 kilómetros por hora y puede ir pasando todos los semáforos en verde de una arteria principal como es esta que le la onda verde, ¿no? Para configuraciones ya tan complejas como un entorno urbano, para grandes arterias tiene sentido. Que una onda verde, por ejemplo, en La Manga, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que es una gran arteria, tendría cierto sentido. En una configuración urbana como Murcia, donde hay tantos cruces, tantos elementos tal, es muy complicado de implementar, ¿vale? Cuando estamos hablando, digamos, de que yo quiero llegar desde la ronda oeste hasta la FICA, ¿vale? Es más efectivo desde el punto de vista, porque muchas veces, yo, por ejemplo, mira, uno de los temas que yo siempre, hasta hace unos meses había casi una obsesión con que hay que implementar zonas de bajas emisiones, restringiendo el tráfico con, por ejemplo, etiquetado ambiental, que siempre he dicho, este modelo está mal pensado para muchas ciudades, como el caso de Murcia, por ejemplo, ¿vale? O sea, o ciudades de tamaño, porque está bien pensado para ciudades como Madrid, por ejemplo, ¿no? Que tienen un problema de agregación ambiental, pues son tan grandes que se va agregando y al final hay un núcleo de contaminación en el centro de la ciudad, ¿vale? No es el caso de Murcia, porque es una población mucho más diversa y no tiene el tamaño de Madrid o Barcelona, ¿vale? Para que nos hagamos un poco la idea. Y es una población mucho más dispersa porque hay un 60% de la población en pedanías, ¿vale? Donde se colmatan son las arterias. ¿Qué es lo que pasa? Que el tema es que en ciudades de este tipo, ¿vale? Lo que es más efectivo, por ejemplo, que sería soluciones más efectivas. Pues en vez de intentar, por ejemplo, fomentar o incentivar de alguna manera, porque por ejemplo, la zona de bajas emisiones de la restricción por etiquetado ambiental no reducen el número de coches, por ejemplo. Mejoran cualitativamente los coches. Es decir, ¿qué tipo de coche puede entrar? ¿Qué tipo de coche puede entrar? O sea, hace que no haya menos coches, hay coches menos contaminantes, por decir de manera. O sea, mejora cualitativamente el parque móvil, pero no lo reduce, claro. Y lo más que muchas veces en la ciudad es verdad que no caben tantos coches. Por lo tanto, ¿qué hay que buscar a la hora de plantear el modelo? ¿Qué modelo hay que plantear? Pues un modelo, por ejemplo, que incentive el uso del vehículo compartido, que fomente el transporte público, evidentemente, que fomente alternativas modales distintas al uso del coche, por ejemplo, que haga aparcamientos disuasorios, porque tampoco tenemos por qué entrar hasta el propio centro de la ciudad todo siempre, ¿no? O sea, ese modelo, por ejemplo, Murcia tiene un problema de tasa de ocupación de los vehículos bastante alto, porque es una tasa bastante baja, estamos hablando del 1,2 más o menos, o sea, es decir, que hay solo una persona por vehículo, que va una persona es una tasa baja, eso quiere decir que al final voy yo casi, si uno se imaginase a la ciudad entrando la gente sin sus coches, ¿no? Si hacemos un poco la estación mental de olvidarnos los coches, veríamos que la carretera en el fondo van pocas personas, porque los coches ocupan mucho sitio para, digamos, estar. Por eso cuando hablamos de que la alternativa, por ejemplo, de como mucho en patinete es una alternativa modalmente
totalmente sostenible porque realmente ocupa poco espacio. Claro, no tengo el problema del aparcamiento, no tengo y tal, por lo tanto, no se trata solo simplemente de mejorar el tráfico hay que mejorarlo, ¿eh? Y en ese sentido, esas actuaciones donde hemos sido más prioritarios a la hora de actuar, han sido actuaciones muy centradas en la que era urgente, o sea, porque los pequeños coágulos que decía yo en las venas, ¿no? Luego ya, lo que es a nivel estructural, hay que implementarlo, pues implementando primero un nuevo modelo de transporte público, o sea, poner primero el modelo de transporte público, decir, mira, estos van a ser todos los autobuses que se van a poner en marcha. Esto va a generar una transferencia modal. ¿Por qué? Porque la gente tendrá más frecuencias, tendrá más líneas, tendrá lo que sea. ¿Van a venir pronto esos autobuses? O sea, eso corresponde al ayuntamiento. Nosotros solo trabajamos dando en los análisis y tal, pero vamos, yo creo que sí estará pronto, seguramente. Bueno, Neto también consta que está trabajando muy intensamente a nivel de hace tiempo, o sea que es un tema que... Pero que eso fue realmente el gran error de la anterior corporación, precisamente. El poner primero, vamos a hacer la infraestructura, vamos a hacer obras a toda prisa, ¿no? Cuando no había realmente el servicio que iba detrás, que fue un poco realmente donde nos equivocamos, porque al final, digamos, uno, no generaste una demanda inducida en el transporte público, y dos, el problema es que generaste una congestión tremenda en el transporte privado, que fue un poco donde la cosa estalló, ¿no? Un poco ese es el tema, lo que ahora, por eso es muy importante la ciencia de datos en estas cosas, es decir, conocer bien los patrones. Yo siempre digo, esto de vamos a cortar una calle, vamos a meter tal medida, sí, porque sí, no tiene sentido, porque hay una intuición técnica, incluso, ya no te digo, no, tiene que haber datos y un análisis riguroso detrás que te permita saber, porque además el tráfico, una cosa que tiene en cuenta la gente, no se evapora, que si tú cortas una calle para hacerla peatonal, el tráfico de ahí no desaparece, se va a la de al lado y la congestiona a lo mejor. Por tanto, simula bien la medida que vas a plantear, planifícala planteando cómo vas a hacer de manera que sí que lo hagas en base a una transferencia modal, por ejemplo, que te permita mejorar el mix, ¿no? Pero no simplemente porque quieras peatonalizar o quieras poner una tal medida que sea más o menos efectista a nivel político, ¿no? Sino que hazlo con un rigor de detalle. En eso el Ayuntamiento sí está trabajando bastante bien porque no ha dado ningún paso en falso en sentido. Las actuaciones que ha hecho simplemente han sido quirúrgicas para solucionar problemas puntuales, pero no se han metido en una actuación, digamos, de envergadura sin tener todo bien planificado, que es lo que tiene que hacer. En eso está trabajando el Laboratorio de Movilidad Urbana con Salvador García Illón. Salvador, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Onda Regional y reflexionar en torno a asuntos con el tráfico. Se nos queda mucho en el tintero, pero por cuestión de tiempo tenemos que dejarlo aquí. Gracias por compartir minutos. Nos vamos.